Alfredo Sepúlveda escribe una historia hasta el momento muy difícil de rastrear y casi hace antropología porque le escribe sobre un periodismo que está evidentemente cambiando, mutando y para muchos casi agonizando. Hoy está con nosotros para contarnos de este libro que ya está disponible, La historia del periodismo en Chile, desde la aurora de Chile hasta nuestros días, ¿no? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, Aldo, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, tú hacías clases de historia del periodismo, ¿no? Claro, comencé haciendo clases de historia del periodismo como en general, digamos, y ahí fui, y tenía una parte de Chile que yo desconocía absolutamente, hace unos 10 años empecé en eso, y bueno, el libro parte así, armando la clase, pero hace unos 3 o 4 años, cuando me decidí a escribirlo, vino el resto de la investigación, que era como unir los puntos que estaban desunidos. Y eso me llevó a este libro que tiene unas 500 y tantas páginas, y que, como tú bien dices, recorre 210 años de historia de esta disciplina, oficio o profesión, o como se la quiera llamar, en Chile. Y que parte de una manera muy, muy especial, como en todas partes. Nace como servicio, pero además muy partidista, es una herramienta, de manera muy comprometida, ¿no? Es una herramienta de la política, digamos. Es una herramienta que los políticos usan para hacer política. Eso es la Aurora de Chile, La Aurora de Chile no tiene los parámetros del periodismo moderno, que es un fiscalizador del poder o algo así. Es un periódico que se hace para imponer la idea de la autonomía y después de la independencia, y excluye completamente las otras visiones. Es un vehículo de propaganda. Pero eso era el periodismo en 1812 o en la primera mitad del siglo XIX. Alfredo, de repente rastrear la historia del periodismo en Chile a partir del registro escrito es fácil. El periodismo escribe su propia historia, digamos. Pero debe haber dificultades en los momentos más tensos de nuestra historia. Las guerras, las revoluciones, la guerra civil, las matanzas. ¿Cómo se estructura el periodismo escrito en Chile en sus albores? Yo creo que tiene dos grandes periodos, que el que te decía yo, que este periodismo de propaganda política, y después algo les pasa, que es todo el siglo XIX y el primer tercio del XX. Y algo les pasa que con los avances tecnológicos que son clave, digamos, o sea, en la medida que las imprentas van avanzando y que la gente puede imprimir más, llegar a más audiencias, los diarios se van complejizando. Y hay una etapa después en que aparecen los 2 grandes diarios nacionales, que es impresionante porque vivieron décadas con nosotros. O sea, el Ferrocarril de Santiago, que vivió 60 años con nosotros desde 1855, y el Mercurio de Valparaíso, que todavía está con nosotros, que son los 2 grandes diarios nacionales del siglo XIX, que tienen una idea como de ayudar a que el país se industrialice. Al contrario de hoy día, que el periodismo es un fiscalizador del poder, esos diarios, aunque tuvieron evidentemente tensiones y peleas con el poder, se dicen a sí mismos que son parte de la construcción del ideal industrial comercial que era necesario para Chile en esa época. Y después viene una prensa de partidos políticos o de ideologías en el siglo XX, escrita, en la cual los partidos políticos o son dueños de diarios, o las ideas políticas están súper representadas en un diario. Y eso fue, ponle tú, la idea conservadora en el Diario Ilustrado, la idea liberal en el Mercurio, la idea comunista en el Siglo, la idea socialista en Última Hora. O sea, fue un siglo XX muy, muy plural, si tú quieres. Pero te lo pregunto como historiador. ¿La historia de Chile está reflejada en los periódicos de Chile, no? Bueno, ese fue el problema metodológico que yo tuve, porque el periodismo es súper bueno para, digamos, la herramienta de registro más grande que tenemos. Hoy día tenemos registros de cosas minuto a minuto. Y sí, o sea, el periodismo registra la historia de Chile. Los historiadores dicen que los periodistas son historiadores del día de ayer. Pero es muy malo para mirarse a sí mismo. Es muy malo para dejar registro de su sala de máquinas, de sus tensiones internas, de sus relaciones con el poder político. Eso fue y eso era mi tema. No era la historia de Chile reflejada a través de los medios de comunicación, sino cómo los medios de comunicación se relacionaron con los periodistas y con el poder político en un triángulo. Y el libro, yo creo que es la relación entre los vértices de ese triángulo. Cuando surge la radio también surge ligada fundamentalmente a los gremios, ¿no?
cooperativa, minería, agricultura. Pero se demora. La radio empieza casi como un juguete de radioaficionado. Esa es la famosa primera transmisión en el Mercurio, que era gente que literalmente son los radioaficionados que, digamos, intentan tener una programación más entretenida. Ponen música, ponen la vitrola, le ponen la vitrola al micrófono, digamos. Y en eso están unos 20 o 30 años, con una radio muy precaria, hasta, claro, llegan los medios, Sociedad Nacional de Minería, Sociedad Nacional de Agricultura, la cooperativa vitalicia que se llamaba en ese tiempo, y yo te diría que explotan en la medida que también la tecnología los obliga a hacer cosas nuevas y aparecen las cintas electromagnéticas y pueden salir de los estudios. Y también les aparece una gramática propia, porque al principio la radio lo que hace es leer los diarios, entonces es fome. Y tiene esta relación, eso sí, que es nueva, con el mundo de la entretención. Y eso es muy, muy importante en la radio en los años 40, a partir de los años 40, con el mundo del teatro, con el mundo del espectáculo, los radioteatros, los conciertos en vivo con público, en auditorios con público. Es un mundo muy vivo que tiene toda una cultura, toda como una micro sociedad de gente que se dedica a la radio y que no solo son periodistas, también son actores y cantantes. Y eso es súper, súper importante. Alfredo Sepúlveda, la enseñanza metodológica del periodismo en las universidades, enseñando periodismo, surgen casi más de un siglo después del surgimiento del periodismo en Chile. ¿Cambia de alguna manera el ejercicio, la mirada desde el punto de vista de los periodistas formados en el oficio, o sigue siendo el propietario del medio el que marca la pauta? Bueno, esa es una discusión eterna que yo creo que hasta el día de hoy está, digamos, y fue una tensión muy grande también en las primeras escuelas de periodismo, pero sí y no. A ver, yo creo que la marca más radical de cambio en el periodismo que producen las escuelas es la incorporación de la mujer al mundo del periodismo, y en masa. O sea, yo tengo los datos, porque tuve las primeras generaciones en la Chile, la católica, es súper femenina. O sea, más del 70% de las primeras generaciones son mujeres. Y eso es algo nuevo, porque el periodismo venía de una cultura, lo que se llama la cultura bohemia. No tenemos tiempo para entrar en eso, pero te puedes imaginar lo que era. Era muy difícil para una mujer entrar al periodismo previo a las escuelas universitarias. Había casos, Lenka Franulich, casi el caso por antonomasia, pero hay más. Pero era muy difícil, porque era un mundo muy difícil para la idea cultural que había de lo que la mujer debía hacer. O sea, sacrificaba mucho una mujer que entraba al periodismo. Con las escuelas de periodismo aparece este movimiento en masa de mujeres periodistas, y eso yo creo que termina cambiando el periodismo, fíjate. Lo hace muchísima influencia, además, ¿o no? Se demora un poco, porque al principio las mujeres como que entran a ámbitos del periodismo que son, comillas, propios de la mujer, cierre comillas, o sea, no van al periodismo deportivo. Se demoran muchas décadas en llegar al periodismo deportivo, pero van al periodismo de espectáculo. Y rápidamente entran, yo creo que esto es valioso, entran al periodismo político. Ya las primeras escuelas son de los 50, en los 60 tú tienes mujeres reporteando al mundo político, y de una manera muy, muy valiosa. Que eran casi más puntuados que los hombres, digamos, yo creo que de alguna manera por la incomodidad de contestar. Bueno, yo creo que tenían menos compromiso, porque el periodismo político de antes se hacía en la bohemia también. O sea, ¿de dónde encontraban los golpes los periodistas antiguos? Bueno, en el Bosco, en el Bosco, en el Cepelín. Y ahí se encontraba todo este mundo varonil, digamos, de donde se sacaban y existían ciertos compromisos también. Pero claro, con la mujer que viene como de las escuelas y entra al periodismo político, sí, se pone más digamos, más profesional, por decirlo de alguna manera, la cosa. Hay todo un circuito, porque además los diarios cerraban muy tarde, entonces el horario del periodista era muy extraño, pero hay todo un circuito que lo acogió en algún momento. Un mundo muy como para hacer una serie, ¿no? Como el mundo de los bares, del Zeppelin, del Bosco, que se vivía de noche. Y se trabajaba de noche también, porque buena parte del reporteo que hacían los periodistas antiguos de los años 50 y 40 ocurría en esas instancias de socialización con los políticos, con los policías, con los deportistas, con los actores. Hasta que llega la televisión, que está vinculada a las casas de estudio en un comienzo, recogiendo... La televisión surge además en una década confrontacional políticamente para Chile, es decir, se transforma también en un agente político, ¿no? Bueno, la tele tiene esta cosa de que como que le tenían miedo por lo que ya se conocía. Llega tarde a Chile la tele. La tele está con nosotros desde la década del 30, pero en América Latina desde principios de los 50, incluso final de la segunda mitad de los 40, digamos.
Hay un señor Ernesto Schiapacase que intenta traer a Chile una televisión privada, se le echa a perder una de las cámaras, no hay dólares para reponer, en fin. Y terminan siendo las universidades las que toman la televisión, pero porque el sistema político tenía miedo de no solamente la televisión como política, sino que los efectos económicos que pudiera traer la importación masiva de aparatos de televisión en los años 50. Este es un país de economía cerrada sin dólares, y pensaban que todos los dólares se les iban a ir en comprar este artículo medio suntuario. Y como las universidades tenían excepciones tributarias, pudieron armar sus muy precarios primeros departamentos de televisión. Esa fue más o menos una historia más bien técnica. Y lo que hay en la tele muy fuerte es que aunque el Estado o el sistema político intenta prohibir la publicidad entra igual. Porque para las universidades igual es caro mantener estos departamentos, entonces igual como que lo hacen a través de placement. Enfocaban el tarro de café con la marca, mientras emitían, no había publicidad oficial, pero se hacía este placement y se hizo mucho tiempo así. Yo que soy viejo, yo creo que hasta ahora si Provisa lo financiaban las tabacaleras. Por Dios que se fumaba en la televisión antigua. Hay unos buenos videos ahí, sí, una cortina de humo, tienes razón, realmente una cortina de humo en ese programa. Alfredo, el periodismo en Chile pasa por un periodo muy crítico durante la dictadura, y sin embargo sobre finales del periodo de Pinochet surgen un montón de medios que paradójicamente van a desaparecer en democracia, que yo diría que son las últimas grandes expresiones masivas de medios periodísticos en Chile, ¿no? En cantidad me refiero, uno empieza a contar cuántos diarios había sobre finales de la dictadura y son infinitos con respecto a los que hay hoy día. Claro, hay que sumar un movimiento muy importante que iba hacia finales de la dictadura, que era el movimiento opositor a Pinochet, fundamentalmente a través de revistas y radios. Radio Chilena, Cooperativa, Causa Análisis, Hoy, que son las más señeras, se me está yendo en alguna, parece que no. Hoy, Causa Análisis Hoy, sí. Bueno, Pluma y Pincel también en el ámbito del arte, La Bicicleta. Y eran revistas que había muchos números, pero no tenían, por razones evidentes, no tenían el alcance que tenían los medios tradicionales, el alcance en público, pero eran muy influyentes porque las leía el sistema político que había y las leían los militares, que no hay que en los últimos años de la dictadura. Y vivieron bajo unas restricciones a la libertad de expresión brutales, o sea, esto incluyó muerte de periodistas, digamos. Ahora, el paso de estas revistas que venían financiadas de afuera, en su mayor parte, a la democracia fue muy complejo porque ese financiamiento se acabó. Y ahí hay toda una discusión que dura hasta hoy de por qué ocurrió y si debió haber ocurrido. Si los gobiernos democráticos de la época debieron haberlas apoyado o estaba bien hacer lo que se hizo, que haberles dicho, bueno, ustedes ahora tienen que competir en esta nueva sociedad de mercado abierto, que fue lo que ocurrió. Bueno, y esos proyectos no sobrevivieron, pero no sobrevivió ninguno. El que más duró fue la época, me parece que duró hasta el 97, pero ya con cambios de propiedad. Alfredo, escribiste la historia del periodismo en Chile desde la Aurora hasta los desertores de la dictadura, pero cambia a nivel internacional desde hace muchos años en un debate que ya parece zanjado, en términos de que las redes sociales y que básicamente la tecnología te permite a ti como individuo hacer el trabajo que hacía antes el editor. Tú vas a buscar tu propia información. Los medios están en crisis. ¿Cómo analizas lo que estamos viendo hoy en Chile en términos de medios? Yo creo que lo que nos enseña la historia y la historia del periodismo es que no es la primera vez que estamos aquí. O sea, los cambios tecnológicos siempre ocurren y el periodismo no cambia a menos que haya un cambio tecnológico. O sea, en el libro yo digo, bueno, el periodismo nunca ha cambiado, nunca ha decidido cambiar por sí solo. Hagámoslo mejor, muchachos. Es el cambio tecnológico el que los obliga a hacerlo de una manera distinta para adaptarse, porque también los medios son unas criaturas muy raras. Esto hay que entenderlo. Son comerciales, industriales, políticos al mismo tiempo. No son fábricas de zapatos, pero tienen una vertiente comercial e industrial. Ahora, este último cambio tecnológico, la sociedad digital, tiene una cuestión distinta, que ahora los medios de comunicación no son los únicos pistoleros del pueblo y por lo tanto cualquiera podría, en teoría, ser su propio medio de comunicación. Y de hecho eso es un poco lo que pasa en las redes sociales, pero lo que no hacen estas personas es lo que el periodismo ha venido haciendo desde, yo te diría, la definición moderna del periodismo, desde mediados del siglo XX, que es una disciplina de verificación. O sea, estas personas empoderadas por redes
sociales o no tienen el tiempo o no tienen los conocimientos o no quieren verificar que es la postura que tiene el periodismo y que yo creo que es valiosa en una sociedad democrática. Pero que nos confronta permanentemente con la responsabilidad final del periodismo. Estás hablando en un medio que surge de una mega empresa internacional. Cuando Pancho Vidal pone sobre la mesa, Francisco Vidal, el presidente del directorio de Televisión Nacional, pone sobre la mesa cuáles deben ser los lineamientos para una televisión pública, una vez más hace surgir un debate que en Chile tampoco ha tenido, que tampoco se han causado adecuadamente, ¿no? O sea, históricamente no ha habido, o sea, la propiedad de los medios de comunicación históricamente ha sido mixta, o sea, ha sido familia, han sido personas, han sido partidos políticos, han sido ideas, han sido militantes de partidos políticos, ha sido la Iglesia Católica, o sea, es decir, yo creo que todo actor relevante en la vida social y política del país ha tenido un medio de comunicación. Bueno, en la historia de los medios de gobierno o público está La Nación. Y La Nación tuvo una época en que fue, pese a ser un diario de gobierno, yo creo que ha tenido dos buenas épocas, digamos, desde el punto de vista periodístico, los 40 y los 50, en que fue un diario cultural de primera magnitud, al punto de casi definir la identidad literaria chilena, con Joaquín Edwards Bello escribiendo ahí todos los martes y los jueves, me parece, y los sábados también, y otro montón de gente, y la época de periodismo investigativo de los 90, digamos. O sea, ahora... Pero en ese ejemplo de La Nación siempre tuvo detrás de sí como esta espada colgándole en la cabeza de ser el diario de gobierno y el diario del presidente de la República, que fue el de durante Carlos Ibáñez. O sea, fue usada por el presidente, por quien fuera el presidente de la República a su gusto. Ahora, cuando aparece la nueva TV en el 92 se quiere acabar con eso y se proclama su estatuto de autonomía. Y ese modelo yo creo que es el que está en crisis. Ahora, a mí me parece un modelo valioso de autonomía, pero que tiene que dialogar con la modernidad, y eso es lo que le está costando, parece. Te lo pregunto como académico ahora, Alfredo, porque hay un momento en que la gente entra a la universidad para trabajar en política, en ciencia y tecnología, en deportes. ¿Eso cambia de alguna manera? A mí me tocó estudiar periodismo durante la dictadura. A mí también. Entre medio, sí. Había muy pocas opciones. Es decir, el año 77 no iba a decir quiero ser periodista político, digamos. Hoy los estudiantes de periodismo, ¿por qué entran a estudiar periodismo? Por razones muy distintas, digamos. Es una carrera que se ha universalizado casi. Hoy día hay 3.000 estudiantes de periodismo estudiando periodismo en este momento. Y eso te habla de unos 300 titulados al año o más. Entonces es una carrera que se ha hecho masiva. Las razones no están claras, ciertamente no son las mismas razones tal vez vocacionales que se tenían hasta los años 80. Además, hasta los años 80 piensa tú que hay 4 escuelas de periodismo en el país o 5, o sea, eso es muy poco. Y de alguna manera el trabajo en medios de comunicación estaba de alguna manera asegurado porque eran pocas personas las que egresaban. Hoy día el gran empleador es la comunicación estratégica en las empresas, las organizaciones no gubernamentales y el gobierno. Esos son los grandes empleadores de personas, de periodistas, digamos. Las intenciones de un alumno de primer año, no me atrevería a decirte, pero tienen más que ver con cierta infatuación, con figuras de la televisión, quiero ser periodista deportivo, tienen más que ver con eso que con la realidad que les va a tocar enfrentar, y eso es evidentemente un problema. Y una tarea ardua para los profesores. El periodista, historiador y académico Alfredo Sepúlveda presentando su libro Historia del Periodismo en Chile, que ya está disponible en librerías, que es un gran trabajo, Alfredo. Te felicito. Muchas gracias, Aldo. Encantado de haber estado acá contigo.